Bienvenidos a este live de martes 15 de agosto. Oigan, ya se fue agosto, pero bienvenidos a este live. Hoy vamos a estar hablando de un tema que considero súper importante, es qué hacer cuando tenemos ese miedo como a no ser, a no hacer, no tener e incluso no saber lo suficiente. Entonces les voy a explicar cómo, por qué quise traer este tema y por qué les estaba contando incluso en historias hace poquito, como porque es uno de los temas que considero más importantes. Entonces, la raíz, esto ya se los digo como a nivel de experiencia, a nivel terapéutico, incluso de varios mentores, el común denominador que descubrimos cuando hacemos trabajos terapéuticos, incluso cuando hacemos reprogramaciones subconscientes, es en realidad que lo más profundo, la creencia más profunda que nos limita, que nos bloquea en todas las áreas, es la parte de no suficiencia. Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado? Y por qué quise mencionarlo como el ser, hacer, tener y saber, que incluso acá viene un poquito de lo que se conoce como el síndrome del impostor, que es como eso de tú incluso sentir que no tienes el conocimiento suficiente como para compartir una idea, como para lanzar un proyecto, o sea, como que sientes que incluso aprendes, que tienes un conocimiento, que sabes que es valioso, pero sientes que aún así no es suficiente. Entonces, este live no va a ser tan extenso, pero sí les voy a dejar como un plan de acción de qué hacer con este miedo y las partes positivas, pero también negativas de este aspecto, porque no todo es negativo, oigan. En realidad, ese miedo a no ser, tener, hacer, saber lo suficiente, en realidad es un aspecto positivo y ya les voy a decir por qué. Entonces, traigan su agendita, unos minutitos, traigan sus esferitos, estén listos para lo que les voy a compartir en este momento. E incluso a modo de recomendación para las personas que sientan esto, hay un libro de una mentora que fue con la que me entrené en hipnosis, que es muy bueno, y este libro siempre lo tengo en la mano porque me parece un libro espectacular. Se llama I Am Enough, es decir, yo soy suficiente. Creo que en español también lo deben vender, pero este es un libro increíble que nos hace incluso darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Entonces, aquí hay algo por lo que voy a comenzar y es: tú sí o sí naciste siendo suficiente. Entonces, quiero que vuelvas como a tu origen cuando te estoy compartiendo este tema, porque de eso se trata incluso sanar. Sanar se trata de regresar a nuestro origen, se trata de volver a lo que realmente somos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Tú viniste a este mundo absolutamente siendo suficiente. Cuando tú le dices a un bebé o a un niño que no es suficiente, que no hace lo suficiente, que no sabe lo suficiente, que no tiene lo suficiente. O sea, en realidad, cuando tú le dices eso a un niño, eso no se le dice a un niño. Entonces, a lo que quiero que vayamos en esto es como no significa que tú seas un niño, pero significa como tu origen. O sea, el origen, cuando tú vienes a este planeta, tú vienes sabiendo, sintiéndote, tú vienes con tu chip de suficiencia totalmente instalado, o sea, como programado. Lo que sucede, y esto es una de las partes también muy importantes, es que a lo largo de los años lo que comienza a suceder es que como que ese chip va perdiendo como como que se va llenando de viruses que no lo dejan ser su esencia. Entonces, si tú ves un niño nunca piensa, dice o siente hasta cierta edad, o sea, cuando está muy chiquitico, él nunca dice no soy lo suficiente, él nunca dice no hago lo suficiente, él nunca dice no sé lo suficiente. O sea, eso empieza a pasar ya cuando nuestra mente comienza a tener ciertos grados como de conciencia y comienza a percibir el mundo o tener interpretaciones del mundo de cierta forma. Entonces, acá vuelvo a algo que les he dicho desde hace muchísimo tiempo, y es: nuestro cerebro procesa información de manera diferente en distintas edades. Es decir, la forma en la que cuando naces procesa información es diferente a cuando tienes 3 años, a cuando tienes 5 años, a cuando tienes 7 años, ya cuando llegas a la adolescencia y cuando llegas a la adultez. Es diferente la forma en la que se procesa la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, y por eso es que siempre para mí es vital como mirar de dónde puede venir todo esto, y usualmente viene de momentos que incluso no identificamos. Y esto es algo, por ejemplo, que me doy cuenta mucho en las sesiones. Las personas tenemos las sesiones y me dicen: Carito, mira, yo la verdad ni siquiera me acordaba de esa escena, de ese escenario, de ese momento de mi vida, y no sabía que me había impactado tanto, no sabía que eso era lo que me estaba causando este bloqueo tan grande que tengo en X o Y área. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en algún momento de tu vida comienza a suceder algo
por alguna razón hay una interpretación de una versión antigua de ti que siente que no es aceptado, que no es aprobado, que no tiene lo suficiente, ahí es cuando comienza todo a fragmentarse. Entonces voy a ya comenzar a diferenciar cuál es la diferencia entre ser, tener, hacer y saber lo suficiente. Entonces, el origen de todo en realidad es el ser. Y esto ya se ve reflejado en el hacer, el tener y el saber. ¿Listo? Entonces, como que la base de todo es el ser suficiente. Cuando tú en realidad no te sientes suficiente, es cuando comienzas a sentir que no haces lo suficiente, que no tienes lo suficiente y que no sabes lo suficiente. Pero aquí te voy a decir algo que te puede apoyar muchísimo. Por ejemplo, si tú eres una persona que a veces siente que todo el tiempo está aprendiendo, pero es como si nunca fuera suficiente para algo que tú quieres. Y es que la realidad, y por esto es positivo, que incluso a veces lo puedas sentir, pero es como nunca lo vas a saber todo, pero siempre vas a ser suficiente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay veces como que vinculamos la suficiencia con saberlo todo, a nivel de saber, como saberlo todo. Si lo sé todo, entonces soy suficiente. Y la verdad es que eso no es real, eso no es realista ni siquiera, y es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque siempre hay más opiniones, siempre se están creando nuevas perspectivas, siempre, por ejemplo, hay nuevas investigaciones, siempre hay nuevas teorías. Entonces es literalmente imposible que tú lo sepas todo. En realidad, la raíz del miedo a no saber, tener y hacer lo suficiente viene del ser. Cuando tú te sientes suficiente, haces lo suficiente, tienes lo suficiente, sabes lo suficiente. Cuando tú sabes que eres suficiente, entonces en ese momento en el que tú sabes que eres lo suficiente, lo que haces se te hace suficiente, lo que tienes se te hace suficiente y lo que sabes se te hace suficiente y lo puedes poner al servicio del mundo y al servicio de tu vida. Cuando tú sabes que eres suficiente, en ese momento es cuando también puedes comenzar a disfrutar muchísimo la abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia y como el hecho de tú incluso poder dejar entrar más abundancia en tu vida, no se trata solamente de lo que tienes, se trata del estado del ser, lo que dejas entrar a tu vida, cómo lo disfrutas. ¿Por qué te digo esto? Tengo muchos clientes que incluso pueden estar súper bien económicamente, pueden facturar un montón, pueden tener mucho, pero aún así se sienten muy escasos, sienten que nunca es suficiente, sienten que nunca hacen lo suficiente. Entonces acá el mensaje que quiero transmitirte es, tú no necesitas tenerlo todo, o sea, como material, físicamente tenerlo todo, no necesitas hacerlo todo y no necesitas saberlo todo para ser suficiente. Entonces incluso en las reprogramaciones con mis clientes, hay una partecita, por ejemplo, para la parte de suficiencia, sobre todo con las personas que siempre se sienten esclavas del tiempo, que incluso ustedes escríbanme acá, yo me siento a veces esclava del tiempo. A mamá primeriza, me encanta verte por aquí, bienvenida a todas las personas que están conectadas, un saludito muy especial. Pero ¿quién de acá me pueden ir compartiendo? ¿Quién se siente esclavo o esclava del tiempo? Porque para las personas que se sienten esclavos o esclavas del tiempo, en realidad lo que sucede es como que sientes que no hay suficiente tiempo y sientes que como que no haces lo suficiente. Incluso las personas que procrastinan mucho, se intensifica mucho más esa sensación de no hacer lo suficiente. Pero la verdad es que todo esto, el core de este live que estoy haciendo hoy, es que el común denominador, o sea, la raíz, la profundidad de que tú sientas que no haces, que no tienes, que no sabes lo suficiente, es que tú no te sientes suficiente contigo mismo. Súper, entonces acá me hacen una pregunta súper buena y es como, ok, esa es la teoría. ¿Cómo interiorizarlo o internalizarlo? Me dice acá, ¿cómo me pasa eso? Ya lo dice consciente. Entonces, por ejemplo, como mamá, ¿qué te pasa? Como mamá te pasa que sientes que, no sé, no haces lo suficiente por tu hijo. Cuéntame un poquito, como en tu caso, cómo lo sientes. Entonces acá les voy a ir diciendo varias cosas. Entonces, ok, para ti que ya eres consciente, entonces ya soy consciente lo veo reflejado como mamá. Entonces tú tienes que comenzar a preguntarte en qué aspectos de tu vida sientes que nunca haces lo suficiente, en qué aspectos de tu vida sientes que no tienes lo suficiente y para qué proyectos en tu vida, para qué cosas sientes que no sabes lo suficiente. Incluso estos días estaba hablando con una amiga súper especial, ella me decía, mira, yo estudié esto, yo ya sé esto, pero aún así no me siento como con la suficiente autoridad de hablar de esto.
Entonces, aquí pregúntate en qué áreas de tu vida sientes que no eres suficiente, que aunque sabes que tienes talentos, conocimientos, es como que no es suficiente para lo que quieres. Entonces, este miedo lo que hace es como que te frena, pero tiene dos propósitos. Y yo digo, el propósito, mi yayo divino, te amo. El propósito, acá me dice, en mi caso siento que procrastino, pero con mis cosas, porque todo lo demás es primero casa, familia, claro. Entonces eso, mi bella mamá preveriza, viene muchísimo de la suficiencia. Es como, en muchas ocasiones, acá hay varias cosas y esto obviamente solamente lo sabremos como a nivel subconsciente, por eso se utilizan también herramientas como la hipnosis, entre otras. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Utilizamos distintas herramientas para pertenecer, utilizamos distintas herramientas para sentirnos validados, porque hay veces sentimos que no somos suficientes y que para ser suficientes tenemos que hacer muchas cosas, sobre todo por los demás. Entonces colocamos nuestro valor en qué tanto hacemos por los demás, en qué tanto hacemos, ¿sabes? Es como, pero aún así no termina siendo suficiente para que nos sintamos suficientes, entonces termina siendo muy frustrante porque puedes estar colocando las expectativas de tu suficiencia en lo que digan otras personas. Entonces ahí es cuando incluso, no sé si de pronto hay veces te pase que en tu caso sientas que procrastinas tus cosas, haces todo por los demás y en algún momento incluso puedes sentir que no te reconocen lo suficiente. No sé si de pronto te sucede. Y eso realmente viene porque, claro, dejas tus cosas porque sientes que esa validación va a estar de lo externo. Pero esa validación en realidad se necesita llenar por ti misma. Y se necesita llenando tus propias reservas de amor, tus propias reservas de suficiencia, que eso es a lo que voy a ir en unos minutitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, y esto voy a ser súper repetitiva en esto, y es, para tú hacer, tener, saber lo suficiente, primero tienes que ser, sentirte lo suficiente. Y tú ya lo eres. Entonces el proceso de deconstruir eso que te hizo pensar en principio que no eres suficiente es comenzar a identificar cuáles son todos los escenarios, cuáles son todos los recuerdos, cuáles son todas las memorias que en algún momento me hicieron sentir que yo no era suficiente. Entonces esta es una de las preguntas más importantes, pero es como toda tu vida has sentido que nunca eres suficiente, toda la vida has sentido que nunca haces lo suficiente, toda la vida has sentido que no tienes lo suficiente, y acá se tocan distintas áreas. Se toca por supuesto área de autoestima, pero se toca por supuesto área de cómo tú percibías la abundancia en el pasado cuando estabas chiquito, sobre todo cómo era tu relación incluso con tus papás, porque por ejemplo, ¿en qué casos a veces sentimos que no sabemos o que no hacemos lo suficiente? En muchos casos puede venir de mamás o padres que fueron súper exigentes con nosotros mismos. Ojo, no juzgar a nuestros padres, pero hay veces, depende muchísimo, no significa que no nos debían exigir, pero significa cómo nos comunicaban que lo que hacíamos estaba bien. Porque era como si te comparaban muchísimo, es que fulanito lo hace de esta manera y usted no. El mensaje subconsciente que queda en ti es no soy lo suficiente, o no lo hago lo suficientemente bien como esa persona, o no hago lo suficiente para ser tan bueno como esta persona. Entonces ahí comienzan a generarse todas esas programaciones. Comenzar a mirar si en tu hogar había muchas conversaciones limitantes acerca del dinero, entonces de ahí viene como el miedo a no tener lo suficiente, porque quizás en el pasado experimentaste o tu familia experimentó lo que era no tener lo suficiente, por lo tanto quedan muchas creencias arraigadas en tu vida con respecto a eso. Entonces ahí una parte de ti se acostumbra muchísimo a esa parte de no tener lo suficiente, y por supuesto es como que cuando no estás a suficiencia siempre el punto es escasez. ¿Listo? Entonces cuando tú, hoy estaba hablando incluso en las relaciones, cuando tú no te sientes suficiente, comienzas a tener incluso conflictos internos. ¿Por qué? No porque sí o sí tengas, o sea, como que el conflicto viene de que una parte de ti sabe que eres suficiente, pero esa partecita ego, esa voz que a veces te miente, la mente que a veces como que te dice mentiras que te crees, entran en conflicto. Una parte de ti realmente sabe genuinamente que tú eres suficiente, pero otra parte es esa vocecita interna que te está diciendo no puedes, no eres suficiente, no tienes, no haces, no. Entonces ahí es cuando se genera todo ese conflicto. Cuando se genera todo ese conflicto, ¿qué es lo que pasa? Hay un conflicto tan grande que una parte nuestra empieza, hay veces incluso, a buscar la justificación, porque eso realmente es un dolor muy grande, buscar esa justificación afuera. Entonces ahí es cuando empezamos a culpar a otras personas, esto a nivel de relaciones. Y hay un término muy bonito, otro libro que estaba compartiendo hoy con una cliente,
y es un libro que se llama Introducción Básica a Curso de Milagros, que tiene una sección, por ejemplo, si tú no te sientes suficiente en relaciones o sientes que en relaciones es como que nunca te sientes lo suficientemente satisfecho, te recomiendo ese texto. Porque ese texto nos habla muchísimo de un concepto que es las relaciones especiales. Entonces, ¿de qué se tratan las relaciones especiales? Y es de hay veces cuando en el ser tuyo, en lo que tú eres, no te sientes suficiente, ahí habitas desde una escasez de lo que eres. Cuando habitas desde una escasez de lo que eres, entonces una parte de ti es como que acá hay algo que está pasando, necesito proyectarlo afuera para que desde afuera me llenen esta necesidad y me llenen esta sensación de escasez que siento. Pero la verdad es que eso es falso, porque nunca nadie va a poder llenar tus propias reservas de amor. O sea, cuando tú realmente estás esperando que alguien te haga saber que eres valioso, que eres suficiente, realmente de ahí no viene. Porque si esa persona se va, si esa persona cambia de opinión, entonces ¿qué va a pasar contigo? Tu valor no está determinado por lo que otras personas piensen, hagan, digan o tengan. Tu valor lo determinas únicamente tú. Lo que mereces lo determinas únicamente tú. Y la realidad es que tú lo mereces todo. Pero hay distintos procesos en la vida que hay veces nos mienten y nos hacen creer que no merecemos, que no somos lo suficientes. Pero lo importante acá es que sepas que si tú sientes que no haces lo suficiente, que no tienes lo suficiente, que no sabes lo suficiente, en lo primero, en la creencia principal en la que tienes que trabajar es porque no soy suficiente. Y ahí comenzar. Creo que no soy suficiente por X, Y, Z, Donde aprendí que no era suficiente es en tan, y haz el trabajo. Incluso comienza a escribirlo acá. ¿En qué momento de tu vida puedes comenzar a identificar que comenzaste a sentir que no era suficiente? ¿En qué momento de tu vida alguien te hizo pensar o sentir que no era suficiente? ¿En qué momento de tu vida alguien te hizo pensar, sentir que no sabías lo suficiente, que no tenías lo suficiente que no hacías lo suficiente? Entonces acá les voy a contar un secreto. Mami, te amo, pero, por ejemplo, cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, eres perezosa. Y bueno, de pronto no era tan súper mega ordenada, disciplinada como de pronto lo era mi hermana, pero eso sí tiene una connotación en nosotros. Entonces, en mi caso, sí tuve que trabajar en mi programación, no porque fuera responsabilidad de ella, pero sí pude ser muy consciente de que esas percepciones nos impactan. Entonces, ¿será que no hago lo suficiente? ¿Será que no soy lo suficiente? ¿Será que porque soy de esta manera entonces no merezco? Y eso no es real. Entonces acá me dicen, Carito, a veces me pasa que quiero hacer algo para salir adelante con una pareja, pero procrastino mucho. En ese caso, ¿qué procrastinas? No entiendo, por ejemplo, en tu caso, Freddy, a nivel de lo que quieres hacer como de pareja, ¿qué procrastinas? Y cuando quieres hacer algo para salir adelante, entonces ahí es como preguntarte, literal, si viene de tu suficiencia, entonces es como, ¿por qué? ¿Qué es a lo que le tienes más miedo? ¿Le tienes miedo al rechazo? ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo al éxito? Es comenzar a identificar cuál es realmente ese miedo que puedes estar teniendo, porque a partir de identificar el miedo es donde puedes comenzar a trabajarlo realmente. Entonces ahí es como un proceso de reflexionar profundamente, ok, detrás de esta procrastinación, ¿cuál es mi miedo más profundo? Tengo miedo al rechazo, tengo miedo al éxito, porque no sabría cómo manejar el éxito, incluso muchas personas con temas de dinero, es como, siento que esto no lo puedo alcanzar, pero porque no sabría qué hacer con esto, no sé manejarlo, mi sistema nervioso, mi cuerpo no sabe cómo lidiar y cómo manejar cómo manejar esto, entonces mejor me quedo en lo conocido, que no me gusta, pero por lo menos mi cuerpo está familiarizado con eso, ya sabe cómo manejarlo. Entonces ahí tienes que comenzar a preguntarte eso también. Hay veces nos familiarizamos con vivir en un estado que no nos gusta, con un pensamiento de insuficiencia que no nos tiene satisfechos, pero nos quedamos ahí porque es lo conocido. Y aquí es cuando una de las invitaciones, incluso creo que esta mañana o ayer, bueno, no me acuerdo cuándo les compartía, que les decía como que quiero que hagas el ejercicio de imaginar que tus pensamientos son como un imán. Y ese imán está todo el tiempo atrayendo a tu vida pensamientos, situaciones, personas coherentes con la energía o como con ese imán. Si tus pensamientos son un imán que se intensifican por medio de tus emociones, o sea, tus emociones los intensifican o ponen más potente este imán, por decirlo así, ¿qué es lo que estás atrayendo? ¿Y por qué traigo este tema? Porque depende mucho de tu conversación interna. Si tú, por ejemplo, sientes, crees todo el tiempo, te dices no soy suficiente, no hago lo suficiente, no tengo lo suficiente,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a traer más situaciones, personas, escenarios que validen eso en tu vida. Entonces, ¿cómo comenzar a cambiarlo? Viene muchísimo, primero, de identificar de dónde viene y segundo, de comenzar tú mismo a dirigir tu mente, crear escenarios, imaginar. O sea, siento que en esto la parte de imaginación es una de las más importantes, porque tu mente, recuerda siempre, no diferencia entre lo que es real y lo que imaginas. Entonces acá esto no se trata simplemente de tú imaginar cualquier cosa, sino de expandir, o sea, como en lo que sí te voy a pedir, como si quieres trabajar en esto, en lo que sí quiero que te esfuerces profundamente es en preguntarte, ok, ¿cómo sería mi vida si yo me sintiera suficiente, si yo sintiera que soy suficiente, que hago lo suficiente, que tengo lo suficiente y que sé lo suficiente? ¿Cómo sería mi vida en estos escenarios? Porque hay veces queremos sentir eso, pero ni siquiera sabemos cómo sería. Entonces, esto es una de las partes más importantes porque es todo el tiempo podemos estar concentrados en ese miedo, en esa conversación de no ser, hacer, tener, saber lo suficiente, pero ni siquiera nos cuestionamos cómo se sentiría, cómo sería nuestra vida si realmente eso sí existiera o si sí lo sintiéramos. Y ahí es donde está uno de los secretos. ¿Cómo vas a poder crear algo que tú quieres si ni siquiera sabes cómo eso se vería en tu vida? O si ni siquiera te enfocas en preguntarte cómo sería mi vida si esto ya existiera. O sea, en ese momento a nivel de neurociencia, a nivel de cómo funciona la mente, ¿qué instrucción le estás dando a tu mente? Entonces ahí es cuando te digo, tienes que esforzarte por hacer espacios de imaginarte cómo sería tu vida si te sintieras suficiente, si tuvieras lo suficiente, si hicieras lo suficiente, si supieras lo suficiente. E incluso puede que internamente no tengan que ser muchas cosas diferentes. Es la percepción que tienes acerca de ti mismo que comienza a generar cambios en tu realidad también. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir en este momento, si yo me siento lo suficiente, entonces yo ya sé que en este momento, desde mi suficiencia, estoy haciendo lo suficiente porque literalmente estoy buscando vivir mi vida con intención. Yo sé que soy suficiente, sé que soy valiosa, entonces busco intencionar mi día de una forma en la que sienta que estoy viviendo como quiero vivir, porque soy suficiente, porque merezco lo suficiente, entonces hago lo suficiente. Y si hay cosas que quisiera hacer, pero de pronto no alcancé, igual soy suficiente. O sea, viene mucho de mi conversación interna. Ahora, luego el tener suficiente viene de conectarte con la abundancia. Entonces viene mucho de aprender a salir de estados de supervivencia. Entonces, ¿cómo es esta parte del miedo a no tener lo suficiente? Se trata de tú enfocarte en conectar con la abundancia de tu ser también. La abundancia y toda la parte, el tener depende mucho de lo que eres. Cuando tú ¿por qué sucede esto? Porque realmente la sanación, tú puedes atraer esos milagros, puedes atraer oportunidades, puedes crear algo en tu vida, puedes generar lo que se llama como esta ley de la transmutación perpetua de energía cuando tú conectas con tu esencia, que es la abundancia. Entonces vuelvo igual, un niño chiquito. Un niño chiquito siempre siente que tiene lo suficiente y si siente que no, él siente que puede pedir cuando está muy chiquito. Yo me acuerdo muchísimo de eso. Yo decía como, quiero esto, que me lo compre. Es como un niño, a veces puede que se podía, a veces puede que no, pero el niño genuinamente en su esencia, en su esencia, él creía que sí se podía. Y si no, imaginaba maneras en las que sí se podía. Vamos al cajero y de allá sacamos todo lo que se necesita. O sea, es como que esa capacidad de no limitarte es como no significa que tengas que vivir en la land y en la fantasía, pero sí imaginar cómo sería tu vida. Y conectar con la esencia natural abundante con la que tú viniste al mundo. El mundo es ilimitadamente abundante. O sea, siempre está creando un arbolito, siempre está dando hojas, siempre el agua está fluyendo, siempre, siempre, siempre hay luz, siempre hay alimento, gracias a Dios. Es como que siempre se está regenerando. Y es enfocarte en la abundancia, por supuesto. Hay ciclos, hay periodos en los que... Pero la naturaleza siempre es abundante, o sea, piénsalo en ti mismo. A uno se le cae un cabellito y vuelve a crecer, se le cae algo de acá y se vuelve a regenerar, es la abundancia del ser. O sea, tú de por sí ya viniste a este planeta siendo abundante. Tu cuerpo siempre está generando agüita para tus ojos, si necesita moquitos siempre está generando moquitos, tus uñas siempre están creciendo, entonces es como que siempre hay más que suficiente, tú ya eres suficiente. Entonces, cuando se trata ya de conocimiento,
Okay. Cuando tú sientes que no sabes lo suficiente, entonces hay dos caminos acá súper importantes. El primer camino es tú saber que es una buena señal porque te habla de que hay un deseo de aprender más, hay un deseo de expandirte. Pero entonces acá lo que tenemos que enfocarnos es en la percepción. Entonces no significa que tú no seas lo suficiente, significa que tu potencial se está expandiendo. Y eso es natural. Y tú nunca, tienes que saber esto, nunca vas a conocer todo tu potencial porque tu potencial siempre se va expandiendo a medida que tú te acercas a él. Por eso es que tú eres suficiente. Porque a pesar, siempre que tú quieres alcanzar algo, siempre va a haber algo más. Entonces, siempre estás en expansión, por eso siempre eres suficiente. Entonces, cuando sientas un miedo a no saber lo suficiente, tienes que decirte a ti mismo, ok, pero mira tu progreso, mira lo que has avanzado, mira a quiénes puedes ayudar, porque literalmente lo que tú tienes para alguien es más que suficiente, pero primero tiene que ser suficiente para ti. Entonces en este momento, por ejemplo, para mí como hipnoterapeuta, siempre quiero estar aprendiendo más, siempre quiero aprender mucho más de salud cerebral, de bienestar, de nutrición, del subconsciente, de hipnosis, siempre, pero el hecho de que yo quiera aprender más no significa que yo no sea suficiente ni que no sepa lo suficiente. Siempre quiero aprender más y nunca lo voy a saber todo, pero siempre voy a ser suficiente y por lo tanto con mi conocimiento actual ya es suficiente para poder cumplir un propósito, para poder inspirar, para poder ayudar, para poder ser canal. Sí, es como que ya soy suficiente, siempre voy a aprender más, siempre estoy en expansión y para cada nivel hay un potencial, para cada nivel es como que siempre va a haber una brecha. Pero ese potencial simplemente, o sea, ese miedo incluso lo que te quiere decir, oye, que hay un deseo profundo de expandirnos, no es que no seamos lo suficientes, quizás tenemos que vernos como lo suficiente para poder desarrollarnos más, ampliarnos más, compartirnos más, pero lo primero es que tú te preguntes, ¿para qué quiero ser suficiente? ¿Cuál es el propósito que quiero cumplir con esta suficiencia? ¿Quiero sentirme suficiente para qué? Y todo empieza a cambiar ahí. Porque comienzas a decirte, quiero sentirme suficiente para poder exteriorizar esto que siento acá. Porque quizás siento que quiero compartir algo, pero no lo hago. Entonces piensa mucho en el propósito y piensa que no se trata solamente de ti. La abundancia del ser, que es de lo que se trata la suficiencia, es de tú darte cuenta que se trata de algo más allá de ti. Entonces, cuando tú te sientes suficiente, puedes ayudar a otras personas a saber que son suficientes y puedes incluso transmitir mucho más de lo que te limitas por sentir que no eres suficiente. Porque cuando tú sientes que no eres suficiente, te guardas. Entonces, en ese caso es como que no te compartes y tu naturaleza es poder dar, compartir absolutamente todo eso. Entonces, acá me dicen, tal cual, hasta tengo más motivación por la validación externa. Entonces, mi amor, aquí súper importante que tú sepas que lo que tienes que enfocarte es cómo todos los días puedo llenar mis propias reservas de amor. Obviamente, compartir, eres madre, tienes muchas responsabilidades, es un trabajo increíble, admirable, y es comenzar a verlo como tal. Entonces es como, me motiva la validación externa y es como siempre, obviamente, cuando estamos en grupo, cuando estamos en comunidad, eso nos va a inspirar, nos va a mover, sí. Pero esa motivación tiene que venir primero de ti, lo haces por ti, lo haces porque quieres inspirarte a ti, porque quieres confiar más en ti. Y siempre, por ejemplo, en este caso, recuerda, tu confianza se eleva dependiendo de qué tanto te vayas cumpliendo a ti mismo o a ti misma. Entonces, siempre quieres elevar tu confianza, cúmplete cositas pequeñas. Una cosita al día, dos cositas al día. O algo que incluso siento que puede ayudarte muchísimo es, siempre que yo, por ejemplo, esto es algo que incluso le enseño a mis clientes y es algo que busco aplicar todo el tiempo para mí, es cuáles son mis intenciones de hoy, cuáles son mis intenciones de esta semana y literalmente en qué día, en qué espacio, en qué horario lo voy a hacer, así como cualquier cita con mis clientes. Entonces, en qué momento del día me voy a entrenar, en qué momento del día voy a tener mi cuidado de mí misma, mis meditaciones, o sea, es como en qué momento lo voy a hacer. Cuando te vas cumpliendo esas pequeñas cositas, tu confianza automáticamente se va elevando. Cuando estableces un límite, tu confianza automáticamente se va elevando. Entonces, ahí es, pregúntate todos los días cómo puedo llenar mis propias reservas de amor, de validación, porque eso es lo que te va a ayudar a sentirte suficiente, primero para ti. Acá me dicen, yo por ejemplo tengo pareja o un negocio, pero no me mantengo en el tiempo, me mata la monotonía. Entonces ahí es como, ¿qué pasa cuando hay monotonía? ¿Qué pasa cuando hay estabilidad? ¿Qué representa para ti la estabilidad? ¿Qué representa para ti mantenerte harto tiempo en un negocio? Y incluso ahí tiene que ver cómo puede haber un vacío muy grande. Entonces incluso tú que eres hombre,
te recomiendo un texto muy bonito que se llama El Camino del Hombre Superior, para todos los hombres, si están conectados acá hombres. Si les pasa esto, que es como que se sienten que la monotonía no, se sienten vacíos, aunque incluso ya tengan trabajo, tengan una pareja, estén con alguien, pero se sienten aún así vacíos, un libro que les puede ayudar muchísimo, El Camino del Hombre Superior. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, o incluso nosotros como seres humanos, necesitamos conectar con un propósito, y hay veces cuando nos sentimos vacíos, aunque estén sucediendo cosas, así llegue una persona, así llegue un trabajo, ese vacío está porque no has conectado con tu propósito real. Y ese propósito puede evolucionar, no es que tenga que ser un propósito para siempre, toda tu vida, pero puede ser que no tienes un propósito, no tienes una visión, no tienes un camino, entonces ahí hay desconexión, y cuando hay desconexión es como que no puedes echar raíces. Entonces, en tu caso, Freddy, te súper recomiendo, puedes iniciar con ese texto, se llama El Camino del Hombre Superior. Acá me dicen, por mis cosas y la maternidad lo agudiza por la idea maternal, entonces, el ideal maternal, entonces, ahí hay algo que tú puedes comenzar a hacer, mamá primeriza, y es comenzar a percibirte a ti misma como una fuente de tu entorno. Es decir, nosotras las mujeres, y es comenzar a ver tu valor, porque siempre eres suficiente. Incluso estos días hablaba con una persona que está en este momento también en como todo el cuento de la maternidad, y eso viene con muchas presiones, y bueno. Y dentro de eso es como que se quiere como ser 100% en absolutamente todas las áreas. Y la verdad es que no puedas hacerlo, por decirlo así, pero siendo lo que tú eres ya eres suficiente, siendo lo que tú eres ya mereces todo lo que quieres, siendo lo que tú eres es como que ya mereces ser amada, validada, cuidada, siendo lo que tú eres ya es suficiente. Y hay veces como que por el tema de roles te puedes perder en el rol de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, pero ¿qué pasa con el rol contigo misma? Entonces cuando yo digo como que ponte a ti mismo como un punto de inspiración, nosotras tenemos una energía que se llama energía centrípeta. Entonces es como cuando los niños están en la casa, sienten más la ausencia de la mamá que del papá. Entonces es como que si el papá no está, es como que el niño, pero si la mamá no está, el niño siente más la ausencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotras naturalmente tenemos una esencia que, dependiendo de lo que pase con nosotras, eso sí puede impactar fuertemente en nuestro mundo. Entonces comienza a mirarte a ti como fuente de inspiración, es decir, entre tú más te cultives, te sientas suficiente, te cuides a ti, te priorices a ti, más vas a poder inspirar el mundo a tu alrededor. Y no significa que descuides a las personas que amas, no significa que descuides tu rol maternal, pero sí es separarlo muy bien. Entonces acá incluso a nivel de pareja, tú eres mamá de tu hijo, pero no eres mamá de tu pareja. Entonces eres, por decirlo así, tu hijo es energía receptora, tú eres energía dadora de tu hijo, pero a nivel de pareja es diferente. Por ejemplo, a nivel de pareja tú eres energía receptora si eres mujer, y tu esposo es energía dadora biológicamente, para parejas heterosexuales, por decirlo así. ¿Listo? Para parejas que son del mismo sexo, pues ya hay que mirar cómo es la parte de polaridad. ¿Quién representa más energía femenina predominante? ¿Quién representa más energía masculina predominante? Entonces ahí es cuando es un tema ya un poquito más diferente a esto, pero sí hay que comenzar a revisarlo. ¿Listo? Entonces, chicos, saludos, también te dicen que si te sientes muy completo y suficiente. Mira, con respecto a esta te tengo que decir que no importa si te comienzan a decir arrogante, te crees más que los demás, creído, mira, porque realmente eso puede ser un reflejo de la inseguridad de alguien más. Honestamente, si yo te digo, yo siento que soy una persona que hoy en día ha cultivado su autoestima, ha cultivado su suficiencia. Por supuesto, siempre hay un camino, siempre hay cosas por evolucionar, pero en muchas ocasiones si te dicen creído, te crees más que los demás, eso literalmente te habla incluso del círculo que tú estás rodeado o rodeada. Obvio, hay veces hay retroalimentaciones que te pueden edificar si es que estás siendo tú arrogante, si es que tú estás pasando por encima de los demás. Pero si estás cultivando tu autoestima, tu amor, nadie más que tú sabe el camino en el que estás. Y hay veces hay personas a los que tu brillo puede que como que le haga así en los ojitos, y por eso siempre le digo a las personas, es como que nadie más que tú sabe el proceso en el que estás. E incluso hay veces hay personas que, por ejemplo, si son muy tímidas y han ocultado mucho su voz, y hacemos un trabajo, yo les digo, quizás a alguien le va a tocar toparse con un madrazo tuyo.
y quizás a esa persona le toque, pero solamente tú sabes el proceso en el que estás. Y ya como esa persona no significa que tengas que pasar y por encima de todo el mundo, pero quizás para tú cultivar tu suficiencia y tu abundancia en algún segmento de tu camino, tendrás que ser antagonista en la vida de alguien más. Alguien tendrá que ganarse el madrazo tuyo o la expresión tuya fuerte para tú recuperar esa confianza y esa sensación de suficiencia, porque es como darte tu lugar. Entonces es como que siento que nadie más que tú sabe tu camino, y como que hacerte chiquito porque alguien más te vea grande es como que no lo veo como coherente, ¿sabes? Es como te perciban los demás, es tema de ellos, pero por supuesto lo más importante es cómo te percibas tú a ti mismo. Ya cómo te perciban los demás es algo que realmente tú no puedes controlar. Por supuesto, mi invitación siempre es, cuando tú realmente te sientes suficiente, puedes inspirar, ayudar a otras personas a que también lo sepan. Y mi invitación siempre es, desde todo esto, lo que más nos impacta como seres humanos a nivel de suficiencia es el autoelogio. Entonces, ¿cómo? Acá ya va la respuesta apuntada a tu pregunta, mamá primeriza, y es cómo comenzar a interiorizar todo esto. Viene muchísimo, por supuesto, de actualizarte. Lo que les decía como en unas historias estos días es, tú ya no eres esa misma versión que se sintió insuficiente, no validada. O sea, hoy en día tú puedes llenar esas reservas, tú puedes llenar tu propia suficiencia. O sea, como que tu valor no depende de otras personas. Y el tema es comenzar tú a decirte a ti misma por qué, cómo, de qué formas yo misma me puedo validar, de qué formas yo misma o yo mismo puedo elevar mi confianza, pero sobre todo el elogio todo el tiempo. Desde la neurociencia tienes que saber que siempre tu mente no diferencia entre lo que es un chiste, lo que te dices molestando, lo que otra persona te dice. O sea, como que tu mente toma toda la información como si fuera, por decirlo así, verdadera, como información, como datos. Entonces, cuando tú tienes una conversación interna negativa, estás nutriendo a tu mente de esto. Entonces, una de las cosas que más poder tiene para combatir, por decirlo así, este miedo a no ser, tener, hacer, saber lo suficiente, es siempre el autoelogio. Entonces, siempre elógiate todo el tiempo. Nunca, nunca, nunca te digas qué bruto soy, qué bruta soy, no puedo, qué fea. O sea, eso te destruye. Incluso personas que tienen temas de depresión y ansiedad súper fuertes, revisen cómo está su conversación interna, porque esa conversación interna nos mata a nivel de bioquímica en nuestro cuerpo. Entonces, esa conversación interna es la que más hay que cuidar, y hay que mirar en qué momento se originó, y si hay una versión antigua de ti que se sintió súper atacada, que se sintió súper insuficiente, comienza a nutrirla. Y comienza tú a hacerte cargo de eso. Porque esa es la forma en la que más puedes voltear la arepita de todo esto, y es con el elogio. O sea, hacer consciente y de manera subconsciente, familiar, el elogio hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando tú te acostumbras a elogiarte a ti mismo, es mucho más fácil ver tus atributos, es mucho más fácil sentirte suficiente, abundante, capaz, empoderado, y así es mucho más fácil hacer lo mismo con los demás. ¿Por qué? Porque comienzas a ver las cosas lindas, las cosas de ti como tal cual como eres suficiente, que también comienzas a ver el mundo a tu alrededor como suficiente. Entonces, si tú comienzas a ver el mundo a tu alrededor como suficiente, comienzas a hacer sentir las personas en tu mundo como suficientes, ¿por qué habría tanto conflicto en eso? Si en realidad lo que nosotros necesitamos es ese amor, si en realidad lo que nosotros queremos es que nos hagan sentir valiosos y suficientes, cuando esto viene desde nosotros mismos, es algo que automáticamente puede impactar el mundo alrededor. ¿Listo? Entonces acá mi Ángela hermosa, ¿cómo estás? Preciosa. Me dice Carito, ¿las autoafirmaciones podrían funcionar para que mi mente empiece a trabajar? Claro que sí, pero tienes que tener presente esto, y es una pregunta súper recurrente. Por ejemplo, las personas que utilizan mucho afirmaciones, ley de atracción, todo esto, es importante que tengan cuidado con lo siguiente, y es, si en algún punto las afirmaciones no funcionan, te repelen, como que te las sientes, como que te incomodan, hay que tener cuidado con eso, porque eso nos habla de una creencia subconsciente mucho más profunda. Entonces, si hay afirmaciones, autoafirmaciones con las que no te sientes cómodo, te sientes súper conflictuado, no me lo creo, antes tengo más resistencia, antes las cosas van peor, entonces ahí hay que ir primero a identificar cuáles son las creencias que están en conflicto con esa afirmación que tú quieres implementar en tu vida.
Una vez que puedas identificarlo, ya la repetición te ayuda a crear esas rutas neuronales, pero si sientes que no funcionan es porque en principio en tu subconsciente hay un conflicto con esa autoafirmación. Entonces por eso el trabajo del subconsciente es súper importante, porque la afirmación por sí misma puede que sea como digamos que un golpecito en el hombro, pero puede que a largo plazo no sea tan sostenible o que tengas que depender de mucho esfuerzo todo el día, estar bombardeándote de afirmaciones, o como que el esfuerzo es muy grande cuando se hacen solo por sí solas, pero cuando haces un trabajo acompañado del subconsciente, de trabajar en esas creencias, entonces ya en ese momento ya es como cambiar la percepción, actualizar lo que eres ahora, repetirte o como que ser consciente de el por qué ya no eres esa versión antigua que adquirió esa creencia que te limitó, y en ese momento las autoafirmaciones sí pueden funcionarte de una manera más efectiva, ¿listo? Igual siempre les digo como si es la herramienta que tienen, pueden utilizarla, pero identifiquen muy bien cómo se siente, porque si el cuerpo se siente súper incómodo, entonces hay que mirar un poquito más profundo, porque si no puede hacer mucha más resistencia. Si la afirmación que tú tienes, por ejemplo, soy abundante, atraigo dinero, pero en algún momento de tu vida el dinero representó mucho dolor, tu mente lo va a repeler más porque asocia el dinero con dolor. Entonces hay que mirar cómo comenzar a asociar esas afirmaciones como algo desde el subconsciente muy placentero. ¿Listo? Acá me dice mamá primeriza, Caro, qué hermoso lo que aportas, gracias, es para ti. No sé si alguien te lo ha dicho, pero es muchísimo, ay, es con todo el amor. Habemos personas luchando con monstruos, a veces imaginarios, y escucharte es magia. Pues mira, preciosura mía, si estas palabras salen de ti, no pienso nada diferente de ti, sino esas palabras hermosas, y realmente me nutro de ellas, las recibo, pero quiero que sepas que simplemente el hecho de que estas palabras salgan de tu corazón hablan de lo grandiosa, lo suficiente, de lo espectacular y de lo linda que eres, de lo valiente, porque también es muy valiente tú estar acá compartiéndote también, compartiendo un poquito de esos monstruos, y eso habla muchísimo del trabajo y la fuerza que hay en ti, y quiero que la reconozcas tú, quiero que la honres y quiero que te elogies muchísimo por toda esa grandeza que yo veo a través de tus palabras. Entonces la recibo con mucho amor. Y Joy nos dice, y en el caso de las mujeres, recuérdame un poquito para qué parte, porque es que se me perdió un poquito el chat, Joiner. Entonces, si me recuerdas en el caso de las mujeres, ¿qué partecita te puedo responder? Sí, Freddy, el camino del hombre superior. Ay, mi Johnny, hermoso, gracias. Bueno, amores, entonces, con esto, mi Juanca divino, oigan, están súper amorosos hoy. Los amo con todo mi corazón. Em, Tal cual. Entonces, por ejemplo, Freddy, en tu caso que tú dices me pasa igual, me digo que soy atractivo para las mujeres, oigan, y si supieran lo común que es esto en mujeres y en hombres, me digo que soy atractivo para las mujeres, pero cuando salgo a la calle no me lo creo. Entonces ahí también tiene que haber un poco de coherencia, y es cuáles son las razones por las cuales tú sientes que no eres atractivo. Entonces, ojo acá, no todos los seres humanos tienen como el mismo sex appeal, ¿sabes? Como que físicamente no es que todo el mundo sea súper, hiper, mega atractivo, pero es tú comenzar a decir como qué cualidades de mí son atractivas. Y si tú sientes que físicamente no estás satisfecho con tu físico, pues cómo puedo ayudarme en eso. Entonces, en el caso de las mujeres, en verdad yo sí siento que es como no hay mujer fea, sino mujer que de pronto no se arregla. Entonces, en el caso de las mujeres, es de qué formas puedes sentirte más linda, ni siquiera solamente es como de lo que proyectas y lo que físicamente eres, sino es como cómo tú te sientes, y a veces es como simplemente el hecho de peinarte, de maquillarte un poquito, de ponerte un rubor, una pestañina, eso te hace sentir a ti misma diferente. Entonces, cómo tú te percibes a ti mismo, por ejemplo, si es como también cuidar tu cuerpo, tu alimentación, eso automáticamente, tu energía se siente totalmente diferente con eso, y automáticamente eleva tu autoestima, te vas a percibir a ti mismo más atractivo, por lo tanto, créeme que las personas te van a percibir así. Con los hombres igual, en qué aspectos no te estás cuidando personalmente, físicamente, no solamente interior, sino exteriormente. Si sientes que entonces hay algo de tu físico que no te gusta, entonces, ¿cómo puedes ejercitarte más? ¿Cómo puedes cuidarte las uñas? ¿Cómo puedes cuidar tu piel? No importa si eres un hombre, porque eso también demuestra el amor que tienes hacia tu cuerpo, y no es algo superficial, es el vehículo que se te dio en este planeta, y es una de las formas en las que también puedes honrar tu vida. Entonces no lo veas como algo negativo. Entonces, en ese sentido es como que
qué cosas, qué hábitos, qué conversación interna tienes que incluso te hacen bajar tu confianza en ti mismo. Entonces, me digo que soy atractivo para las mujeres, pero cuando salgo a la calle no me lo creo. En primer lugar, te sientes atractivo para ti, te miras al espejo y te sientes atractivo para ti. Si no, pues comienza a mirarte al espejo y comienza a verte de formas amorosas, comienza a cuidarte, porque siento que es un trabajo también como de parte y parte, ¿sabes? Es como de cuidarte interiormente, pero también exteriormente, si es que es algo que es importante para ti. Listo, entonces, acá Joyner me dice como el libro que recomiendas para mujeres. Ok, entonces para mujeres realmente tengo muchos, pero siempre recomiendo como uno muy lindo que es de Cábala, que es como cuando las mujeres se están conectando con esta conciencia, y es uno que se llama Dios usa el lápiz labial. Siento que un libro muy lindo para mujeres puede ser eso. Si es a nivel de relaciones para mujeres, reglas espirituales de relaciones, es un libro que es como, mejor dicho, es como una Biblia que le recomiendo muchísimo, incluso a mis clientes. Entonces, por ejemplo, para las mujeres, siento que ese libro tiene una connotación, el de Dios usa lápiz labial, tiene una connotación espiritual muy, muy, muy bonita para las mujeres. Hay muchísimos más, si quieren luego ya les voy recomendando más libros porque depende muchísimo del tema, si el tema es espiritualidad, si el tema es dinero, para hombres, para mujeres, es como que siento que ahí hay muchos por explorar. Pero entonces, chicos, para ir terminando el live, importantísimo, cómo trabajar con este miedo. Primero, identificar de dónde viene el miedo, en qué momento se pudo haber creado, qué escenarios, porque hoy en tu mundo ese miedo ya puede que no pese tanto como antes. Entonces puede ser como decirte, no, hoy por mí mismo puedo elogiarme, puedo valerme por mí mismo, puedo estructurarme, puedo organizarme, puedo aprender, ¿sabes? Porque hay veces es como que las personas, por ejemplo, llegan muchas mujeres que súper saturadas de todas las actividades que tienen, por ejemplo, las que son mamás, entonces muchas actividades, es muchas responsabilidades, pero es como apalancarte de estructuras para poder sacar adelante todo lo que tienes que sacar adelante. Pero todo esto viene de cómo te tratas a ti mismo, de tú, lo que eres, desde el soy lo suficiente. Entonces, una de las afirmaciones, hablando de afirmaciones, pues como más relevantes que siento, raíz de absolutamente casi todos los problemas, es no soy suficiente. Entonces, ¿cómo sería mi vida si yo me sintiera suficiente? Si sintiera que hago lo suficiente, si sintiera que tengo lo suficiente, si sintiera que sé lo suficiente. Y seguramente en este momento ya lo es, ya eres lo suficiente, seguramente ya haces lo suficiente, seguramente ya tienes lo suficiente, porque si no, no estarías acá con vida. Seguramente ya sabes lo suficiente para muchas cosas, pero tienes que colocarle también un propósito. ¿Listo? Tienes que colocarle también un propósito. Para mí ese propósito viene de muchas formas. Para mí ese propósito viene de sanar, viene de apoyar a otras personas, acompañarlas en su proceso de sanación, viene de cada vez experimentar, conocerme, conectar con lo que soy, conectar con el mundo, conectar con el presente. Entonces es como que define tu propósito. Lo más importante siempre, el autoelogio y el elogio hacia los demás. Pero cuando trabajas mucho en ese autoelogio, automáticamente te va a ser mucho más fácil elogiar a los demás. Entonces, así por ejemplo, como mamá Melissa me dio unas palabras muy lindas, entonces pregúntate cómo puedes darte esas palabras amorosas a ti también. Listo, pregúntate cómo puedes a ti misma, si pudieras compartirte, observarte a ti mismo o a ti misma, si pudieras observarte y decirte esas palabras de aprecio que a veces es más fácil expresar para otras personas, ¿qué palabras de aprecio te expresarías a ti mismo? Listo, y haz ese trabajo, porque la forma más efectiva de hacer esto es elogio. Escríbete en un espejito. Yo tengo papelitos en todos lados. En el espejo a veces me escribo también como yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente. Porque el yo soy suficiente es la raíz de absolutamente todo. Cuando tú te sientes suficiente, te sientes merecedor de amor. Cuando tú te sientes suficiente, te sientes merecedor de abundancia. Cuando tú te sientes suficiente, no te das tan duro por las cosas que no salen exactamente como tú pensabas que iban a salir. Pero cuando tú te sientes suficiente, es mucho más fácil para ti comprometerte con lo que quieres. Entonces, como es un ejemplo, como yo sé que yo soy suficiente, entonces yo sé que merezco, por lo tanto yo soy suficiente, y como soy suficiente, entonces me cumplo mis rutinas, trabajo en mi confianza, en mi ejercicio, en mi alimentación, en educarme de esta forma, en ser mejor profesional, ser mejor terapeuta, ser mejor en mi trabajo, ser mejor en mis finanzas. Y obviamente en esto siempre hay retos en el camino.
Pero es, si te salen esas palabras tan lindas para otras personas, obsérvate un poquito, no te des tan duro, porque a veces como que nos quedamos en un loop interno en el que nos damos súper duro y no sale la cosa como es, y como no sale la cosa como es, nos damos más duro y como que profundizamos ahí, eso se taladra y se va tan profundo, pero es como corte, bloquea un poquito un ratito, bloquea, corta con eso un ratito, obsérvate y di como, si yo soy suficiente, entonces claro, yo soy suficiente y como soy suficiente, está todo bien. Como soy suficiente, merezco ser amada, como soy suficiente, merezco ese proyecto, merezco ese negocio, merezco este tipo de relación, y como yo soy suficiente, me coloco también mi varita, me coloco mi estándar. Como yo sé que soy suficiente, filtro muchísimo. Incluso hoy estaba como con una clienta y estábamos hablando, por ejemplo, de la suficiencia en relaciones. Entonces yo le decía a ella como, cuando tú tienes claro por qué haces lo que haces, cuando tienes claro qué es lo que quieres, y esto es como un mensajito que si tú tienes miedo de a no ser, tener, hacer, saber lo suficiente, tienes claro qué es lo que quieres, porque obvio, vuelvo a lo que les decía, ¿cómo se sentiría para ti si ser, hacer, tener y saber lo suficiente? Y cuando lo sabes, entonces ya tienes claro lo que quieres. Si yo sé que soy suficiente, entonces esto pasa. Si yo sé que hago lo suficiente, entonces esto pasa. Si yo sé que tengo y sé lo suficiente, entonces esto pasa. Y comienzo a tomar acción hacia eso. Y como yo ya tengo claro desde esta pregunta que les estoy haciendo lo que yo quiero, entonces lo que comienza a pasar es que se filtra de una vez muchas cosas. Como que ya no llegan a tu vida tantos escenarios, situaciones no adecuados. ¿Por qué? Porque tu energía se alinea muchísimo más. Entonces, con ella estábamos hablando, por ejemplo, a nivel de pareja. Entonces ella me decía, Carito, pero entonces tengo que ser una desgraciada y sacar a la gente de mi mundo. Y yo le decía, no. Lo que sucede es que como tú ya estás claro de lo que quieres, no solamente de lo que no quieres, porque cuando te dices todo el tiempo lo que no quieres, lo que no haces, lo que no tienes, lo que no sabes, es como que eso se intensifica. Entonces viene mucho más ese conflicto, viene más esa conversación, pero cuando cambiamos y comenzamos a imaginarnos, evolucionar literal, hacernos, esforzarnos por imaginarnos, ok, si esto es lo mejor que puedo imaginar, ¿cómo sería esto 2 veces mejor, 3 veces mejor? Si esto es lo mejor, ¿cómo elevo más mi imaginación para expandir esto? Entonces, en ese momento, tu energía es como que, ok, esto es lo que quiero. Y automáticamente como que filtra muchísimo más y ya no llegan a ti escenarios paralelos con algo diferente. Entonces, es como, ahí es donde está como ese trabajo que el universo hace, ayudándote cuando tienes claridad de lo que quieres. Entonces, ¿qué hacer con este miedo? Tener también claridad de lo que quieres y cómo sería tu vida, cómo te sentirías, cómo serías tú, siendo, haciendo, teniendo y sabiendo lo suficiente y hoy mismo tomando acción. Si yo hiciera lo suficiente, entonces probablemente haría esto, esto, esto y esto otro. Mañana tengo un día en el que hace lo suficiente. Si yo tengo lo suficiente, entonces hago X, Y, Z. Dentro de tus posibilidades, entonces toma una acción hacia eso. Si yo sé lo suficiente, entonces hablaría de esto, compartiría esto, tendría una conversación acerca de esto, entonces hazlo. ¿Sabes? Es como que no te... Si yo sé esto, entonces de una vez toma una pequeñita acción. Eso ya te da confianza y desde ese momento ya te sientes suficiente. No tienes que esperar. Ahí es cuando le digo a la gente, no tienes que ser perfecto ni estar 100% sano para comenzar a construir lo que tú quieres. Acá me dicen, tus palabras siempre llegan en el momento exacto. Ay, mi banca divino. Carito, muchas veces siento miedo por la validación externa, que me van a criticar, ridiculizar o me van a hacer bullying, me aparto de la vida social. ¿Cómo lucho con esto? Yo te diría, no tienes que luchar con esto, tienes que integrarlo en ti, porque según lo que me dices, Freddy puede que en el pasado haya sufrido de situaciones en las que te criticaron, te juzgaron, te ridicularizaron, te hicieron bullying. Entonces ahí tienes que trabajar mucho con el tema de rechazo. Entonces, si en el pasado te hicieron mucho bullying, te rechazaron, te ridicularizaron, obviamente una parte de ti va a querer protegerse, obviamente una parte de ti va a estar herida, obviamente una parte de ti va a tener mucho miedo al juicio y sobre todo, por ejemplo, en tu caso que me hablas también de las mujeres. Entonces, en ese caso, si tienes que hacer un trabajo de integrar todas las emociones que sintió esa versión de ti que en algún momento le hicieron bullying, ridicularizaron, es como que importante que te permitas, no es como que las tengas que sentir ahorita, pero sí validar todas esas emociones. Entonces es como la imagen que a mí me trae es como contracción, como que cuando eso pasa el niño o esa parte de ti, esa versión de ti que le sucedió eso, es como que sea chiquita se esconde y por eso es como que hoy en día puede que te aísles o sientas como que algo negativo va a pasar a nivel social o con las mujeres. Entonces en ese caso
siento que no se trata de lucharlo, se trata de integrarlo, se trata de aceptar lo que sentiste, pero se trata también de actualizarte y decirte por qué ya no eres ese niño al que le hicieron ese bullying, por qué ya no eres ese niño que quizás no podía defenderse, por qué no eres ese niño que no podía expresar su voz, porque ahí es como que en la parte por ejemplo, el bullying, es como que tú tienes que saber que ya a nivel profundo una persona que hace bullying es una persona insegura. Entonces esa persona insegura quiere que los otros también se sientan así. Entonces es decirte a ti mismo, comenzar obviamente a trabajarlo. Puede ser un trabajo muy profundo, que no sea de la noche a la mañana, pero sí un trabajo en el que te vas a dar cuenta que ya no eres ese niño y que tú como hombre, que no sé cuántos años tengas, Freddy, pero como el hombre que eres, muy probablemente tienes una voz diferente, ya eres un adulto, o sea, ya eres un adulto independiente y si alguien en el pasado no te defendió, hoy en día puedes comenzar a entrenarte, a fortalecer quién tú eres, tu carácter, tu sentido de autoridad, como para apropiarte de tu propia voz, valga la redundancia. Entonces es un tema muy profundo, chicos, pero utilicen este miedo como inspiración para expandirse muchísimo más, porque si ustedes están acá y tienen ese miedo, en verdad no es otra señal que el deseo de expansión, de explorar ese potencial que tienen y de crecer. ¿Listo? Entonces, chicos, quería hacer este live un poco más cortico, pero siento que estuvo sustancioso. Muchas gracias por el amor en este live, que los sentí súper amorosos. Entonces, gracias por su amor. De verdad que recibo sus palabras. Gracias por estar acá. Gracias por permitirme compartir este mensajito con ustedes. Y si tienen alguna pregunta, porfa, no duden en compartírmelo. Si sienten que hay algo en lo que necesitan apoyo, algo más en lo que quieran profundizar, hablar, algo que quieran que haga, pues no es sino que ustedes me dicen. ¿Listo? Entonces, incluso me encanta Amadeus también, como que entre ustedes puedan reconocerse. Me encanta, me encanta, me encanta. Frey también recibe estas palabras. Y a todas las personas que están acá, totalmente de acuerdo. O sea, hay que estar muy seguro para mostrar esta vulnerabilidad. Y Freddy, también gracias por mostrarnos y compartirnos un poco más acerca de ti. Y en verdad a todos, realmente siempre aprecio estos espacios y es un espacio seguro para nosotros. Yo acá me siento también segura y a salvo con ustedes. Entonces siempre esto tengan presente, que es un espacio para ustedes, es un espacio seguro. Acá en verdad no hay juicio. Y lo que sí me queda de todo mi trabajo es entender que todos somos tan parecidos, y entender que en esto no hay juicio, sino que realmente hay muchas ganas de ser amados y de descubrir ese amor en nosotros y esa luz y todas esas cualidades lindas. Entonces, chicos, pues acá lo estamos haciendo en conjunto. Entonces, bueno, gracias por este live de hoy, gracias por este espacio, de verdad los amo con todo mi corazón y les deseo un súper feliz martes. Descansen, compártanle esto también a alguien que sientan que lo pueda apoyar. Voy a dejarlo colgadito y nos vemos estos días en un próximo live. Les mando muchas bendiciones.